La línea Alejandro Berkovich. Berko, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día, Gallego, Marcos, Valen, todos por ahí. Estamos viendo que el dólar ya está 1470/1480 en la mayoría de los bancos. Sí, así abrió, recién presencié la apertura del mercado en la mesa de dinero de una financiera que me invitaron a ver cómo arrancaba lo que se llaman CAM 1, la plataforma donde se opera el dólar, y al principio hubo unos minutos de desconcierto porque había gente vendiendo apenitas por debajo del techo de la banda, pero rápidamente se acomodó eso y la apertura fue como hablamos anoche en la transmisión especial de C5N, fue alineada con lo que pasó con el dólar cripto, fue un salto directo de los 1.385 del viernes a este techo que hoy está en 1.470, el techo de la banda de flotación, y que obliga al Banco Central a salir a intervenir, o sea, a vender reservas a todo aquel que quiera comprar a ese techo. La pregunta es si puede aguantar y cuánto puede aguantar el Banco Central defendiendo ese techo, y si es conveniente que lo haga, o si para frenar la sangría, para no fumarse lo que queda de reservas en el Banco Central, lo que mandó el Fondo Monetario en este último préstamo, no sería más conveniente que restrinja esa venta, o sea, que imponga alguna clase de cepo, o que aumente el valor, que rompa el esquema de bandas, que es lo que de algún modo el mercado le está diciendo, ¿no? Que pasó ayer, lo que ocurrió ayer fue un despoder, fue un retiro del aval de la sociedad a la política económica de Milei y Caputo, y que bueno, tienen que adaptarse a esa nueva realidad. Pero Berko, fíjate que el gobierno está encerrado en su propio relato, que lo que le quita capacidad de maniobra, porque el cepo va contra todo el relato del gobierno. Restringir la compra de dólares también. Después, o sea, tiene un tema muy complejo, porque Milei debe dar un paso atrás fuerte, y ayer al final del discurso fue por más. Sí, es raro, es rara la contradicción, ¿no? De decir, tomamos nota de la derrota, pero a la vez vamos a seguir haciendo lo mismo y más fuerte. Acelero en la curva. Bueno, es que en este caso el problema es que es el mercado el que le está diciendo a Milei que no le, digamos, no le cree más. Mira, recién ahí en la mesa esta que te decía, donde presencié la apertura del mercado, me hacían notar que los bonos al 2030 tienen caídas menores a las de los bonos a 2035, por ejemplo. Levemente. ¿Pero qué quiere decir eso? Que apuestan a que el de enero sea el último pago que pueda hacer Milei, que pueda cubrir Milei, el último pago de deuda, y que después tendría que ir al default, a una reestructuración. Por eso los bonos, incluso algunos a 2030, pero sobre todo los más largos, hoy rinden más en Argentina que en Bolivia. O sea, le cobran más caro. Le cobra más caro el financista a Argentina por prestarle a la Argentina de Milei, a la de Caputo, que a la Bolivia de Luis Arce, ¿no? Que entró en un proceso bastante convulsionado político, pero donde ganó una derecha que al mercado le gusta. Bueno, en esa Bolivia que venía muy chocada de ese gobierno de Arce, las internas y demás, pero que ahora tuvo ese subidón, le cobran menos que Argentina, y así está la valoración del mercado respecto del plan económico de Caputo. Berko, en base a esto que estás señalando, acá lo contábamos también, cómo estaba cayendo el precio muy fuerte de los bonos a largo plazo, los más largos. El problema, esto implica una suba del riesgo país. Y se hace cada vez más difícil poder rolear la deuda en un contexto donde 2026 está a un paso nada más, y el año que viene tenemos vencimientos gigantescos en dólares, con reservas netas positivas solo de 7.000 millones de dólares. La coyuntura, digamos, es realmente apremiante, ¿no? Digo, preocupa mucho, y esto es lo que está viendo el mercado. ¿Cómo va a pagar? Bueno, dice Berko, el camino es el default.
Lo que sería una debacle, sería para la economía digamos, catastrófico. Es la que se viene, si no puede pagar. ¿Cómo haces para pagar? Sí, hay un default. Sí, lo que pasa es que también en el medio, en caso de que el gobierno quiera defender esta banda de explotación hasta octubre, lo que tendría que hacer es subir todavía más la tasa de interés, profundizar la recesión, dañar más el consumo, porque desde la semana pasada hay una consecuencia muy concreta. La caída de consumo es tremenda. Claro, pero hay una consecuencia muy concreta de la suba de tasas que hasta ahora parecía una cosa que pasaba lejos, pasaba en los financistas, en la City. No hay más cuotas para comprar cosas. Sí. No se vende más en cuotas la ropa, los electrodomésticos, y si a eso le sumás que la gente ya está endeudada y que los sueldos están planchados, bueno, ¿quién va a comprar algo? Ese es el problema de Milei, el dilema, que si quiere sostener el esquema de explotación lo tiene que hacer a un costo muy alto de actividad, más despidos, llegar a una elección con más despidos, sin que nadie venda nada, sin cuotas, en un contexto así medio depre, quizás es peor todavía que devaluar ahora, porque además devaluar ahora le frenaría la sangría de dólares, por lo menos haría más caro que el que se quiera seguir comprando dólares, se compre dólares. O la otra, que me decían recién en esta financiera, es la que ven más probable, que restrinja de algún modo la venta a las personas físicas, que le van a decir, volviste al cepo, sí. Pero ahí el costo va a ser que aumente la brecha, ahí va a volver a haber diferencia entre lo oficial y los paralelos, tanto financieros como el billete. Lo que pasa es que Milei se encorsetó solo en esta. O lo encorsetó el equipo económico. Bueno, pero fíjate que Macri también volvió a poner el seco. Sí, no, pues te digo, en el sentido del relato. El relato de Milei fue por todo, voy por más, voy más rápido, hago todo. Macri decía es lo que yo debía haber hecho y toda esta historia más rápido. Y ahora está encorsetado y no tiene salida, salvo que vaya en contra de su propio relato. Y bueno, por eso, algo de su propio relato va a tener que rever. Yo pensando en nuestros hijos y en la guita del fondo que después hay que devolverla, creo que lo menos dañoso sería que establezca algún límite, $500 por mes, no sé, $600 por mes, 800, porque... O sea que todas las opciones son malas, digamos. Claro, o la otra es también esto que plantea Berco, que devalúe, porque el mercado y las empresas descuentan que este tipo de cambio no es competitivo. Si no devaluás ahora, en algún momento vas a devaluar. Y el impacto, cuanto más tiempo pasa, va a ser peor. Lo que pasa, Colo, que para una empresa es imposible poder operar con esta tasa de interés. Tal cual. No te puedes financiar. Y con este dólar tampoco. No puedes usar el descubierto. Ahora, el problema es que si vos devaluás, lo planteo, se los pregunto en realidad, pero como comentario, pero se los pregunto a ustedes dos que son los que saben de economía. Si vos devaluás, o eso se traslada a precios, o por la depresión de la que vos hablás, no se puede trasladar a precios, con lo cual es un nuevo peso que tienen que absorber empresas que ya están muy complicadas. Claro. Con lo cual, o por la tasa, o porque el costo operativo se le va a volver imposible, las empresas siguen cerrando. Sí, si no se trasladara a precio, no sé, Berco, vos lo que opinás. Una parte va a ir a precios, pero creo que no hay tanto margen para que se traslade automáticamente un salto en el dólar a precios, porque no da al bolsillo. El tema es que puede mejorar la competitividad de las empresas, pero dudo que, aunque hubiera esa situación, mejore el salario. Y en el fondo, si no mejora el salario, no repunta la actividad económica, el mercado interno. No, y te van a matar. Claro. Lo que decía es que es muy difícil que no renuncie a algo de su relato. Y ese relato, por ahora, incluía no hacer ninguna limitación a la venta de dólares a personas físicas, pero tranquilamente puede dejar de hacerlo. Los grandes capitalistas argentinos, los grandes empresarios, tomaron nota ayer de que Milei no puede más hacer lo que hacía antes, que era ajustar y seguir siendo popular. Lo de ayer es una bisagra política importante. Hoy los empresarios están,
me escribieron preguntándome sensaciones de la elección de ayer, y con los que hablé están más preguntando por Axel, por el 2027, que por los próximos pasos de Caputo o del propio Milei. Esto es un despoder para Milei muy difícil de revertir. Es algo que bueno, se rompió, como la confianza, ¿no? Es algo que se rompe y cuesta mucho volver. Pero fíjate que ayer lo decía Juan Amorín, cuando estamos acá todos en la mesa, él también puso la elección como esto o la muerte, o sea, dijo blanco-negro, y él la nacionalizó. Cuando si la provincializaba era otra la historia, él la nacionalizó y puso kirchnerismo nunca más. Y el kirchnerismo le dio vuelta a la elección y le dio una paliza tremenda. Por ende, él solo, con su discurso, digamos, perdió políticamente el poder. Sí, yo creo que ahí el único viso de autocrítica que podemos encontrar en el discurso de ayer, cuando él dice que va a ser autocrítico, no lo es después, pero digamos, es en eso, en el enfoque. ¿Por qué? Porque lo que ellos creyeron es que lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires era replicable en otros lugares del país. Y solo salió bien en la ciudad de Buenos Aires. Salió muy mal en Corrientes, salió mal en casi todos los otros distritos donde compitieron. Con el 50% del padrón votando en la Santa ciudad. Fe. Efectivamente, entonces en Santa Fe. Entonces, ¿qué digo con esto? Lo que digo es, ahí sí hay una lectura de que su hermana y los Menem armaron o organizaron una idea de cómo tenía que llevarse adelante la carrera electoral de todo el año, que evidentemente fue deficitaria, solo sirvió para ganarle a Mauricio Macri, pero no en todos los demás casos. Yo creo que ahí sí hubo una lectura de que ese fue un error o que fue una estrategia equivocada. A la vista está, ¿no? Digo. Ahora, a ver con vos, digamos, ¿qué medida podría calmar un poco a los mercados, calmar un poco a la sociedad? Porque yo creo que el que tiene dólares bajo el colchón no va a ir al plazo fijo. No, ni lo. Bajo ningún concepto. Terrible. Por eso te digo. No te rías, pero es la verdad. No, los va a vender y los va a poner en la tasa No, del pues peso te digo, 70. La risa de Berco es el mejor. Sí, es genial. Fue Claro, o Quedamos en el sea, horno. si siguen con esa teoría disparatada, no va a pasar. No. Y está bueno que lo entiendan de una vez por todas. No, lo que Sí, te digo. Qué boludo. Pero no. Pero te digo, o sea, si siguen con ese idiotez, no va a resultar. No, ahora lo que está pensando el gobierno es cómo maniobrar en este contexto de tanta restricción. Pero bueno, lo que anoche hizo Milei fue ratificar a Caputo. O sea, ahí de algún modo malgastó una ocasión para inyectar algo de confianza, que era anunciando un nuevo equipo, un nuevo staff, quemando algún fusible. Es loco porque el fusible está poniendo en riesgo el funcionamiento de toda la máquina cuando les dice a los banqueros esta crisis es culpa de Milei porque él se equivocó al desarmar las LEFI, al bajar el ritmo del crawling peg en enero. O sea, Caputo, que debería ser el que salte en una crisis así para salvar al gobierno, les está diciendo a los banqueros que el que la pifió fue Milei. Sí. Entonces se está poniendo de alguna manera a la par. Eso es peligroso para la gobernabilidad. Pero bueno, es parte también del esquema de poder que tejió este gobierno. Tiene un tipo que más que un ministro es un tutor. Claro. Cuando empezaron a hacer sus primeros pasos, me acuerdo que en la City en joda decían qué bueno que las fuerzas del cielo tienen a dos terrícolas manejando la economía. Lo decían por Caputo y Bausili, por los de Anker. Bueno, ahora que los terrícolas chocaron la nave, la cuestión es si las fuerzas del cielo están en condiciones de reemplazarlos o si dependen de ellos también. Es un Milei que queda tan debilitado después de lo de ayer, tan debilitado, y además ante su rival, que por supuesto falta un montón, faltan 2 años, pero ante el peor rival ante el que podía debilitarse, porque es el que tiene posibilidad de abrir una cuña de peronismo, de deshacerse de algún lastre que queda todavía del kirchnerismo y que lo divorciaba en un punto del electorado. A Kicillof ayer lo vota en el interior rural bonaerense, lo cual abre
un panorama posible de nueva alianza social que con un candidato, no sé, Máximo Kirchner, por ejemplo, era impensable. Hay algunas heridas que empiezan a restañar de un electorado rural que no fue siempre antiperonista, que se hizo antiperonista en la crisis de la 125. Claro, en 2008. Entonces, claro, si ahora ante la vuelta de los fantasmas de la quiebra que había en los 90, de que todo el campo se frene, de que los proveedores, la provincia de Buenos Aires fue muy objeto del ajuste de la motosierra, fue muy víctima. Entonces, le pasó todo lo malo que le podía pasar a Milei en esta elección y al revés, le salió todo bien lo que le podía salir bien a Axel Kicillof, que, hoy no tiene más que ordenar tras de sí una interna que hasta el viernes todavía se le retobaba. Bueno, ahora esta diferencia también dice un montón de cosas respecto de la interna del peronismo, y eso también lo lee el mercado, por eso también están en el techo de la banda, y por eso le dicen a Milei, de algún modo fuiste, ¿no? Un sector que, para completarlo de Berco, pensaba ver con lo que vos decís de Kicillof y el agro. Recuerdo lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner y el agro. Ahí tuvieron una alianza muy significativa. Todo el campo destaca la gestión de Néstor Kirchner con un tipo de cambio altísimo, muy favorable para el agro, pese a las retenciones, y así todo les dio ganancias muy grandes a ambos, al Estado, que sosteniendo el tipo de cambio tan alto, no paraba de comprar dólares y acumular, y el agro exportando muchísimo. Ahora, sí, claro, si bien el contexto global y la macroeconomía son muy distintos, políticamente esta situación que se reveló ayer, no sé, el peronismo ganando en Junín, es una situación de vuelta muy novedosa, así que hay mucho que estudiar, que entender de la lógica territorial de esta elección, y también, bueno, a la vez el gobierno tiene decisiones que tomar por delante. Ahora, Ale, te pregunto... mucho nerviosismo en la economía. Claro. Te pregunto, vos dijiste, el gobierno va a tener que renunciar, me quedé con la palabra renunciar, va a tener que renunciar a su narrativa, dijiste hace un ratito. Me quedo con la palabra renunciar. ¿Va a haber renuncias, por ejemplo, en el equipo económico, o debería haberlas? Porque si no, parecía que no hay fusibles en este gobierno y eso se vuelve un tanto problemático para el propio presidente. No, y aparte el único que no es fusible es el presidente. Claro. Y la hermana, y él está a cargo de la economía. Su hermana en la política y de la economía fracasó en las dos. Es un tema... Sí, también ahí hay algo que ayer se expresó, se expresó en el escenario, ¿no? Una interna a cielo abierto, que ahora se va a agigantar, que es la de los otros dos vértices del Triángulo de Hierro, y un montón de señales que dio Milei ayer, como el saludo frío con Martín Menem. Yo no creo que alcance con que, no sé, sea defenestrado Martín Menem de la presidencia de la Cámara de Diputados y asuma a Sebastián Pareja. No creo que eso cambie el ánimo de los mercados, ni mucho menos. Creo que lo único que podría resetear las expectativas es un cambio de ministro. Pero bueno, de vuelta, no tampoco está garantizado que lo que anoche se rumoreaba de Sturzenegger como posible reemplazo no está garantizado. Y vaya a calmar las aguas, no está garantizado. No, vos es que en el año 88, cuando compite Menem con Angelos, en un momento Cafiero, en una conferencia de prensa, decía, yo por lo menos haría, en un mensaje a Alfonsín, un jueguito para la tribuna que era el cambio de Surruil. Y Alfonsín lo hizo, igual no salió bien. Pero acá me parece que tampoco haciendo este jueguito para la tribuna puede salir bien. Porque es la misma cara. Sí, por eso es muy difícil que así se mantengan las cosas hasta el 26 de octubre. Son 34 ruedas como esta. 34.
Sí, 34 días hábiles, 34 días con cotización del dólar, y no hay reservas para vender al ritmo que vendieron la semana pasada. O se calma la estampida o el gobierno va a sacrificar dinero que vamos a tener que devolver todos nosotros en muy pocos días. Tus hijos, mis hijas, mis nietos, tus nietos. Sí. No va a alcanzar generaciones para devolver la guita que le debemos al fondo. No. En un nuevo endeudamiento que pidió este año, que ya lo va a dilapidar todo, que de acá en 36 ruedas, el gobierno gastó casi 600 millones de dólares en 4 días. En 4. Faltan 36 más, tiene que pagar deuda. En total tiene que pagar de acá a fin de año casi 5.000 millones de dólares. O sea, ¿de dónde los va a sacar? Yo saqué la cuenta y son 7 semanas y hay un feriado, son 34. No, ¿por qué 36? Berco, te mandamos un abrazo grande, gracias, ¿eh? ¿Me escuchan? Perfecto. No, te decía que ¿por qué 36? Son 7 semanas, hay un feriado. 35 menos 1, 34. 34, sí. 34, sí. Sí, es yo te seguía el ritmo, ¿eh? La cura no te lo siguió. Yo dije 36, dije bueno, yo, no, bueno. Nosotros te seguimos. 34. No, es un desierto. Sí. Quiero decir, es importante sacar la cantidad porque es un desierto, es larguísimo. Sí. El tramo que hay hasta la elección del 26 de octubre y de vuelta, no se ve que estén reaccionando a lo que pasó ayer. Un abrazo grande, Berco. Otro, gracias, hasta luego.